Hola queridos amigos, bienvenidos a este su espacio de autoconocimiento, despertar de la conciencia y desarrollo personal. Continuamos con nuestro mapa de autoconocimiento y hoy vamos a hablar sobre esas 7 leyes, esos 7 principios que rigen y sostienen el equilibrio y la armonía en el universo, y que el desconocimiento de ello no nos exime de sus efectos, ya que estas leyes operan en el todo, están más allá de lo que nos podamos imaginar. Te invito a que te quedes hasta el final, ya que te iré describiendo cada una de estas 7 leyes y cómo operan. Estas leyes no solamente se tratan de un conocimiento antiguo, sino que actualmente la ciencia las ha comprobado y las aplica en sus diferentes disciplinas. Este conocimiento tiene el poder de transmutar nuestra mente. O sea, que cuando lo conocemos y lo entendemos, podemos observar la vida desde otro nivel, y esto nos permite ir a otro nivel de conciencia, a otro nivel de entendimiento del mundo en el que habitamos. Existen 7 principios o leyes que sostienen en equilibrio el universo. Estas leyes también son conocidas como leyes herméticas, ya que fue el sabio Hermes Trismegisto quien dio origen al hermetismo, una tradición filosófica que se ha caracterizado por ser una corriente de pensamiento muy secreta que solo estaba reservada para los iniciados en conocimientos esotéricos. Estas enseñanzas al principio eran transmitidas de forma oral y así se llevaron de Egipto a Grecia, donde se escribieron en la obra el Kybalión. El Kybalión es una palabra griega que significa piloto, o sea, el que dirige una nave. Así que podemos entender que Kybalión es una guía en el camino a la sabiduría, en el camino a la iluminación. El Kybalión fue escrito por Hermes Trismegisto. En esta obra se plantean 7 leyes universales que rigen todo aquello imaginable y no imaginable. En esta obra se nos habla de el todo, refiriéndose a la conciencia o sabiduría creadora de todas las cosas, y que nosotros, los seres humanos, al ser parte del todo, el todo es parte de nosotros. De esta manera, los seres humanos tenemos una chispa creadora dentro de nosotros que nos permite moldear nuestra realidad. Son 7 leyes o principios que una vez que las aceptemos y las comprendamos, transmutan nuestra mente. O sea, que logramos ver el mundo desde un plano más cercano a la verdad. Esto lo podemos interpretar como evolución mental. El Kybalión es un manual de alquimia mental. Ahora veamos cuáles son estos 7 principios. Primera ley universal, principio del mentalismo. Esta es la ley de afinidad. Todo es mente, el universo es mental. La materia nace del pensamiento. El hombre también crea a través de su mente. La energía del pensamiento humano es capaz de crear la materia cuando alcanza suficiente densidad vibratoria. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad substancial, la verdad fundamental. El 99% del universo es espiritual, solo el 1% es materia. Lo material es lo que podemos palpar y percibir por medio de nuestros 5 sentidos. Todo cuanto nos rodea, incluyendo nuestra respiración y nuestros pensamientos, es denominado materia. Pero más allá de lo que vemos, percibimos y comprendemos, está la realidad, está el todo, el espíritu, lo que llamamos Dios, el cual podemos considerarlo como una mente infinita, universal y viviente, que está detrás de todo lo que entendemos como creador. Todo,
cuanto hay dentro del universo pertenece a una creación mental. Nos movemos, vivimos, creamos, sentimos y pensamos dentro de una mente que crea el todo. Somos parte de esa mente, no existe nada fuera del todo. Por eso, por afinidad, nuestros pensamientos atraerán a nuestra vida formas mentales similares. Por eso es tan importante tener conciencia de nuestros pensamientos y que estén concentrados en lo que estamos haciendo, sin permitir que vaguen. Para que nuestro pensamiento sea capaz de transformar nuestra realidad actual, no pueden ser superficiales, tienen que salir desde la conciencia y estar en el grupo de las creencias para que puedan tener el efecto requerido. Pensar, orar o hablar sin conciencia de lo que se dice o piensa no tiene ningún efecto, es desperdiciar la energía. A nivel de filosofía, este principio coincide con lo que decía Platón en su teoría de las ideas, la cual dice que existe un mundo arquetípico en donde están las ideas principales, un mundo real y eterno, mientras que este mundo, refiriéndose a este plano físico, es ilusorio, no es real, porque aquí las cosas cambian, tienen poco tiempo de vida, van pasando muy rápido. Entonces, ¿cómo conecta este principio mental con algunas teorías científicas actuales? Pues bien, en psicología podemos mencionar la teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung y el concepto de noósfera desarrollado por Teilhard de Chardin. Jung plantea que el ser humano tiene una especie de experiencias arquetípicas de símbolos que hacen que nosotros actuemos de una manera inconsciente, no por nuestra propia experiencia individual, sino por la experiencia de conjunto. Estos comportamientos vendrían del inconsciente colectivo, que sería algo compartido por la humanidad. Teilhard de Chardin, con su concepto de noósfera, dice que además de la biosfera y de la atmósfera de la Tierra, existe una noósfera donde el pensamiento y la inteligencia de los seres humanos es un espacio común. En biología, Rupert Sheldrake propone la teoría de los campos morfogenéticos. En medicina, respecto a que todo es mental, la ciencia ha descubierto y demostrado las enfermedades psicosomáticas en donde la mente es capaz de afectar al cuerpo y se puede enfermar según lo que pensamos. De acuerdo a la ley del mentalismo, todo aquello con una presencia física ha sido pensado antes. Por ende, el pensamiento es el origen de toda la creación. La segunda ley universal es el principio de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Este principio explica que siempre hay una correspondencia entre las leyes y los estados del ser. Hay planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esta ley empezamos a comprender su mecánica. El ser puede tener relación con los planos inferiores, pero no puede identificar los superiores. Por ejemplo, el ser humano tiene relación con las plantas y los animales, los cuales son de un plano inferior, pero ellos no tienen conciencia de nuestra vida, aunque pudieran interrelacionarse directamente con nosotros, como en el caso de un animal. Como es arriba, es abajo. Indica que, por ejemplo, las hormigas se organizan, trabajan, tienen un sitio donde vivir, buscan una sociedad para vivir. Hacer todo esto de una manera rudimentaria y sin ninguna conciencia es solamente instintivo. Los seres humanos realizamos la misma actividad, pero con conciencia de ello y con un campo de acción mucho más amplio. Los ángeles, por ejemplo, estando en un plano superior al nuestro, trabajan sirviendo a la humanidad, pero es una labor muchísimo más sutil de la cual nosotros no tenemos real conciencia, aunque sepamos de su existencia, porque no hemos tenido la experiencia vivida. El principio de correspondencia nos ayuda a comprender la organización del universo en
los diversos planos mental, material y espiritual. Hay una influencia recíproca entre el ser humano y la naturaleza, y entre nuestro mundo interno y nuestra realidad material. De esta manera, operando en nuestra realidad interna, influenciaremos nuestro mundo externo y viceversa. En biología, la hipótesis de Gaia de James Lovelock y Len Margulis considera a la Tierra como un ser vivo. Observaron que la Tierra tiene sistemas de homeostasis, mantiene condiciones de temperatura, de salinidad, de gases en la atmósfera, es decir, es capaz de autorregularse, como lo hace un ser vivo. En matemáticas tenemos la geometría fractal. Fractal significa parte. Las formas de la naturaleza, las flores, los árboles, los copos de nieve, las montañas, funcionan sobre la base de fractales, pequeños fragmentos que se van repitiendo innumerables veces. En medicina, esta idea de correspondencia de la parte con el todo es la base de las terapias como la reflexología podal, la auriculoterapia o la iridología, donde el pie, el oído o el iris del ojo se relacionan con los distintos órganos del cuerpo. Tercera ley universal, principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Aquí se explica que todo está en movimiento, que nada permanece inmóvil, y muestra cómo este conocimiento que ha sido dado mucho tiempo atrás, hoy también puede ser comprobado por la ciencia. La diferencia entre las manifestaciones de la materia, de la mente y del espíritu radica en el tipo de vibración, desde el plano más elevado hasta la materia más densa. Todo vibra y todo se mueve desde el todo, que es el espíritu, hasta nuestros pensamientos y nuestros 5 sentidos. Las moléculas, los átomos, nuestras células están en continuo movimiento. La cantidad de estos movimientos marcará la calidad de la vibración. Si es rápida, es positiva. Si es lenta, es negativa. Que la vida gire dentro de un entorno positivo dependerá de lo que trabajemos internamente para lograrlo. Podemos elevar la vibración de nuestros pensamientos. La meditación y las afirmaciones son prácticas favorables. Cultivar la serenidad, caminar por la naturaleza, por jardines, aquietar la mente, la observación consciente de la belleza. Estas acciones repetidas provocan cambios naturales y nuestra vida será positiva. Cuando optamos por pensar y actuar negativamente, estamos manteniendo una constante vibratoria baja. Si nos empeñamos en vivir dentro del odio, el rencor, la envidia, la tristeza, el dolor, la corrupción, estamos atrayendo hacia nosotros acontecimientos y personas de la misma calidad vibratoria. Los pensamientos provocan emociones de igual calidad. A su vez, las emociones producen sustancias químicas en nuestro cuerpo de la misma calidad. Y esto se refleja en nuestro cuerpo físico como alguna enfermedad o dolor. Nuestra vibración interior materializa la vibración exterior. Cuando decidimos vivir dentro del amor, el servicio, la alegría, la felicidad, nuestra vida transcurre dentro de este mismo flujo. De igual manera, nuestros pensamientos positivos desencadenan emociones positivas que se verán reflejadas en nuestra vida por medio de acontecimientos brillantes y continuos milagros. Las sustancias químicas que se esparcen dentro de nuestro cuerpo por causa de estos pensamientos se reflejan manifestando salud y vitalidad. Este principio de vibración lo ha ido descubriendo la ciencia física progresivamente. Ahora sabemos que los electrones están en movimiento, no están pegados al núcleo, el cual tampoco está estático. En cosmología, aunque nosotros no percibimos el movimiento de la Tierra, ésta se mueve a 1600 km/h en su movimiento de rotación y
a 108.000 kilómetros por hora en su movimiento de traslación. El Sol se mueve y nosotros nos movemos con él a 800.000 kilómetros por hora y la Vía Láctea se mueve alrededor de otras galaxias a 300.000 kilómetros por segundo. El movimiento al que está sujeto el universo es increíble. La medicina, la musicoterapia, la cromoterapia se basan en que las ondas sonoras o los colores tienen distintas frecuencias y producen una vibración que nos pone en consonancia con esa música o esos colores. La ley de resonancia hace que según el nivel en que está vibrando la persona, atrae pensamientos o sentimientos afines. Cuarta ley universal, principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos. Todo tiene su opuesto. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio nos explica que en todo hay dos aspectos y que los opuestos no son más que partes de la misma cosa, diferenciándose únicamente por su grado o vibración. Por ejemplo, el odio y el amor, solo existe el amor. El odio es la ausencia de amor. El blanco y el negro, lo real es la luz. El blanco, el negro es la ausencia de luz. Ambos son lo mismo, pero con diferente vibración. Uno es positivo y el otro negativo. Podemos poner el ejemplo de un termómetro, el cual tiene una línea de graduación. Si se le sumerge en agua caliente, el termómetro subirá. Si se le sumerge en agua helada, bajará. Al final de cuentas, solamente está señalando la temperatura con diferente valor. Al comprender este principio, nos da la capacidad de transmutar nuestros pensamientos. Por ejemplo, si vivimos con miedo, podemos cambiar la polaridad y transformarlo en valor. No podemos quitar el miedo o borrarlo de nuestra vida, porque si lo hacemos, estaremos borrando también a su positivo, en este caso, el valor. Por eso es tan importante no eliminar, sino transformar. Todo tiene su par de opuestos. Así como hay día, hay noche. Así como hay positivo, hay negativo. En física, todos los opuestos dados en el plano físico, luz, oscuridad, alto, bajo, rápido, lento, lleno, vacío, son semejantes en naturaleza y difieren de grado. Esta ley de polaridad permite transmutar uno en el otro, siguiendo las líneas de polarización. Se puede pasar de frío a caliente, pero no de frío a lleno. En psicología, este principio también es aplicable. Así se puede pasar del odio al amor, del miedo al valor. La clave está en desarrollar la virtud opuesta al defecto, con el que se quiere trabajar. En mecánica cuántica, la ecuación formulada por Einstein, E igual a mc al cuadrado, expresa que la energía y la materia son intercambiables. Según la velocidad que lleve esa masa, será energía o materia. La teoría del caos plantea que detrás del aparente caos de la naturaleza hay un orden estricto, pero se trata de un orden tan complejo, con tantas variables que escapan a nuestro control, que nos hace parecer que es un caos. Quinta ley universal, principio del ritmo. Todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. Todo fluye y refluye, todo tiene periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio significa que nada se mantiene en el mismo estado. Todo cumple un ciclo. Es decir, a todo periodo de actividad le sigue otro de descanso.
En todos los planos se cumple esta ley. Por ejemplo, el día y la noche, las estaciones del año. El contrapunto del verano es el invierno y el de la primavera es el otoño. Las plantas que al periodo de dar frutos, flores y hojas le sigue una etapa que pareciera que duermen, para luego volver a florecer. El ciclo de la vida también cumple con esta ley. Todo nace, entra en una etapa de evolución y en cierto punto empieza a declinar hasta que muere. El conocimiento de esta ley hace que podamos neutralizar sus efectos en nuestra vida y de esta manera crear una vida más equilibrada. En medicina, los biorritmos son otra expresión de la ley cíclica. En biología hay una teoría llamada el equilibrio puntuado, de Gould. Esta teoría expone que la evolución tiene marchas y contramarchas. Hay un momento en el que todo cambia muy rápido y hay un momento donde se estabiliza siguiendo ciclos. Sexta ley universal, principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Este principio nos hace ver que la suerte no existe, tampoco existe la casualidad. Todo es una causalidad. Esta ley es la verdad de que toda siembra tiene su cosecha y que todo lo que hagas se te devolverá. Nada escapa a ella. En cualquiera de los diferentes planos que existen, esta ley se manifiesta. Es la respuesta de un universo perfectamente bien organizado, que es la mayor fuente de abastecimiento para el hombre y para la vida, pero le da a cada quien lo que está buscando y lo que merece. No hay error. Se trata de una ley justa que lo abarca todo, tanto los pensamientos como las acciones. Para que las cosas salgan como queremos, es necesario expandir nuestra conciencia para saber cuál será el resultado de nuestras acciones. Este es el secreto de los triunfadores, los que pareciera que todo lo que hacen está limpio de errores y sus proyectos siempre son un éxito. Ellos conocen el proceso de esta ley, tal vez de manera inconsciente, pero saben que determinados pasos van a producir tales resultados. Eso es tener conciencia, saber el resultado final. En la ley de la termodinámica de Newton la llama ley de acción y reacción. Establece que cuando se ejerce una fuerza en un sentido sobre un objeto, se produce una reacción, una fuerza de igual intensidad en sentido contrario. Esta misma idea se ha explicado a través del concepto del karma en las filosofías orientales, ampliando la ley de acción y reacción a planos psicológicos, mentales y espirituales. En biología, la epigenética nos dice que lo que hacemos y el resultado de nuestras acciones tiene un efecto sobre nuestros genes y puede modificarlos. En mecánica cuántica, en la teoría del orden implicado de David Bohm, se descubrió que hay electrones que están emparejados, de manera que un electrón a gran distancia del otro sufre las mismas modificaciones que el electrón emparejado y lo hace a la velocidad de la luz. Séptima ley universal, principio de género. Todo tiene su principio masculino y femenino. Este principio encierra la verdad de que el género se manifiesta en todo, estando siempre en acción los dos principios, masculino y femenino. Esto no solo ocurre en el plano físico, sino también en el plano mental y espiritual. La mente objetiva o subconsciente es la que sueña, imagina y visualiza. Esta corresponde al elemento femenino. El masculino es el consciente o mente objetiva. En psicología se habla de los dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo
es el racional y potencia las matemáticas, la lógica, el habla, es el aspecto masculino. Mientras que el hemisferio derecho es creativo, es el aspecto femenino. Se desarrolla con el arte, la música y las actividades intuitivas. En el mundo físico se manifiesta como sexo. En los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio siempre es el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. Cada ser contiene en sí mismo sus dos elementos. La mayoría de las veces confundimos el género con sexo. Nada tiene que ver. La palabra género significa generar, crear, concebir, producir y va más allá del plano físico. En los planos más elevados, el principio toma formas más elevadas. La palabra sexo se limita solo a la vida orgánica. En química, la formación de los enlaces químicos se produce porque los átomos no son estables, tienen más electrones que protones o más protones que electrones, lo que hace que busquen emparejarse con otros átomos formando moléculas. Y hasta aquí las 7 leyes universales. Estas 7 leyes o principios que rigen el orden en el universo tienen el poder para guiar y transformar nuestras vidas, pero es necesario comprenderlas, aceptarlas y entender que todo opera bajo esta influencia y nosotros somos parte de ese todo. Quiero hacerte una especial invitación a suscribirte a este canal, activar la campanita para que te lleguen notificaciones de cada vez que subimos un nuevo contenido. Y además a que le des un gran me gusta y compartas este contenido para que más personas se beneficien de los conocimientos que aquí estamos compartiendo. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar la información de cómo descargar este septagrama y el tutorial de cómo armar este mapa. Además, te comparto el enlace de nuestro grupo de Telegram y te invito a participar activamente en el taller a través de nuestro grupo, donde te estaré aclarando las dudas que puedan surgir en el camino. Nos vemos pronto en el siguiente video. Chao, chao.